es una sociedad muy individualista y que le gusta mucho como no producir, sino el rendimiento. Las personas siempre me miran diciendo, oye, ¿por qué me saludas si no me conoces? Pero de ahí se alegran de que alguien les ha saludado y les ha deseado un buen día, ¿no? En el proceso migratorio uno al final tiene que decidirse de cómo me voy a comportar en el país que no es, que se convierte en un segundo hogar, ¿no? ¿Cómo es el alemán en el trabajo? Para que nosotros... Entiende mejor a los europeos. Contacto Latinoamérica. Ya, aquí los que nos están escuchando, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Desde el sur oeste de Alemania tenemos aquí a Fernando Andía. Hola. Hemos tomado el tema de la cuestión de la vida aquí en Alemania, los latinoamericanos, y vamos a tratar un poquito lo que es el problema, las experiencias que hemos vivido y también experiencias ajenas, ejemplos. Y naturalmente que no lo hacemos por gusto o por así, sino que queremos un poquito de soluciones, más que todo imaginarnos un poco de soluciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque tú eres un representante de los latinoamericanos aquí en una ciudad, Sí. En Rheinland-Pfalz, Alemania, sí. en el estado de Rheinland-Pfalz. No, primeramente, me olvidé, mi nombre es Fernando Andía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Yo he nacido en Perú, ¿no? Y de Perú vine a lo que viene a ser au pair en la región, que es la región del vino Riesling. Yo no conocía ni de vino de Riesling ni del río Mosel, y ahí es donde llegué a ser au pair, ¿no? Y sí. Interesante. ¿Qué es lo que más te gustó cuando recién llegaste a Alemania? A mí lo que me llegó muchísimo la atención es la naturaleza, o sea, que la convivencia entre la naturaleza y los pueblitos que estaban construidos de una manera, diseñados el urbanismo muy ecológico. Desde mi punto de vista, yo crecí en Lima, y Lima es como un desierto donde casi todo está muy pavimentado y es un lujo ver áreas verdes, y acá había muchísimas, ¿no? Me gustó también cómo la gente está organizada. Es lo que más me impresionó, porque naturalmente no era como en mi tierra y tampoco no era tanto como yo. Para mí ha sido siempre aquí en Alemania le llaman un Herausforderung, Un desafío, sí, un desafío. Bueno, me gustó mucho eso, de que todo funciona, ¿no? Llega el tren justamente cuando acaba de llegar el bus a la estación y hay una conexión que puede saltar de un lado a otro. Me gustó muchísimo. ¿Qué es lo que no te ha gustado a ti en este caso? Contraste cultural. Entendamos mejor la cultura ajena. O sea, yo no lo diría de que no me gustó, sino eran costumbres que me eran desconocidas, ¿no? Eran, por ejemplo, yo sí recuerdo 4 que no voy a olvidar, y era la primera, que hay una costumbre de algunas personas alemanas al levantarse. Yo, como muchos latinoamericanos, cuando intentamos amanecer pues con buen humor, y aquí hay un comportamiento que lo llaman el Morgenmuffel, que no se puede traducir tampoco, que es un estado de mal, ¿cómo se podría decir? Están muy malhumorados siempre, todos los días, todas las mañanas, y la persona con la cual yo trabajaba era así que me decía, por favor, en la mañana no me hables. Y para mí era un poquito difícil de levantarme y no decirle buenos días, ¿qué tal has soñado? ¿Cómo estás? ¿No? Eso para mí fue el primer choque diferente. De ahí, cuando comencé a aprender un poquito el idioma, me di cuenta de que siempre decían, mira, ¿sabes qué? Tus problemas son tus problemas, y no se pensaba mucho en la comunidad, ¿no? Eso es lo que siempre decían. Mira, ¿sabes qué? Si tú no sabes esto, es tu problema. Y esa frase de decir es tu problema a mí me chocó al comienzo, porque yo venía de una sociedad más o menos comunitaria, en los cuales siempre decía tu problema es mi problema, y acá dicen no, el tuyo no tiene nada que ver con tu vida, no tiene nada que ver con la mía. Esas fueron las diferencias. Y en la noche, ¿no? O sea, nosotros los latinos siempre comemos caliente, y acá en el invierno solamente tenías un pancito que te daban, que lo llaman el
pan de la noche, el Abendbrot, Pan que de es, la noche. sí, o sea, que comen, o sea, una comida fría, no se toman el tiempo para cocinar en la noche porque ya están cansados y lo ven como pérdida de tiempo. Eso fueron para mí choques, costumbres que yo no podía entender. Y yo comencé a investigar, ¿no? ¿De dónde viene esa costumbre? ¿Por qué no tienen una costumbre, una historia culinaria? Y era que era del trabajo, ¿no? Cuando las personas van al campo y luego regresan a casa, es mucho más fácil solamente hacer un pan. Los panes acá son muy ricos y muy buenos, y solamente cenar el pan con algo. Le llaman, como en España se llama, un bocadillo, ¿no? Un bocadillo. Eso del pan me parece interesante, porque si realmente aquí puedes escoger el pan que quieras, hay una variedad inmensa, pero creo que eso ya todo el mundo lo sabe. ¿Cómo vas con el hecho de la gente dentro de la sociedad, en el común día, cuando llegas y sales de tu casa? Yeah. ¿Cómo se comporta contigo? Bueno, tampoco es bueno generalizar las experiencias, pero hay como que un marco en los cuales yo vivo en un pueblo que es pequeño, ¿no? Eso significa de que no hay muchos extranjeros, y donde hay la mayoría de migrantes es en ciudades donde hay industrias hay trabajo, y es por eso que ahí es donde se agrupan más migrantes. En mi lado no es así. Y bueno, a mí me gusta mucho ir en bicicleta. O sea, ir en bicicleta aquí es una experiencia muy linda, pero cuando eres migrante y se te ve que uno no es de aquí y manejas bicicleta, siempre, absolutamente siempre, mínimo una vez cada 2 meses, siempre va a haber una persona que te va a señalar de que lo que estás haciendo no estás manejando correctamente en la dirección exacta, que te faltan luces, te paran y te dicen por acá no puedes pasar porque no es para bicicletas. Y bueno, eso te hace sentir de que yo creo que solamente siempre me tratan de educar, ¿no? De una manera así muy paternalista, que a veces depende del humor que tenga ese día. Intento de tomarlo bien, pero hay sí domingos donde, por ejemplo, ¿no? Hay una ley que en las zonas peatonales los domingos está abierto a todos, y también para para que las bicicletas puedan circular. Y siempre, una vez cada 3 domingos, hay una persona adulta que me para y me dice: no, por acá no puedes pasar porque es zona peatonal prohibida para bicicletas. Pero digo, pero es domingo. O sea, domingo sí se puede, la ley lo dice, y dicen: que tú debes de saber, tú de dónde conoces mis leyes. Y hay esa discusión que tiene que ver con el tema de discriminación, o bueno, yo no lo quiero tomar de una manera tan patética, pero sí, es algo que incomoda algo cuando las ciudades son pequeñas. En las ciudades grandes como Berlín, Hamburgo, Frankfurt, imagino que no hay esas experiencias, ¿no? En sí, yo lo que desde el inicio no me ha gustado mucho personalmente es esa apatía, un poco de no la ignorancia, sino ser un poco ignorado por personas, lo que uno no está acostumbrado en Sudamérica, ¿no? A la mirada de la persona pasante, al pasante, Claro. o si vas en tren, que la gente te mire y, bueno, te haga una seña, o te dé, aunque sea que te diga los buenos días o no te los diga, pero te das cuenta que tú existes allí, ¿no? Claro. No sé, es bueno naturalmente saludar, y como siempre se hace en Sudamérica, saludar a las personas que, aunque no las conozcan, no las has visto nunca, bueno, darle los buenos días. Claro, Simplemente claro. porque estás uno a uno, o sea, la calle está vacía, y pasa una persona, no puedes pasarla por desapercibida. Ese es el sentimiento Sí, mío, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que eso es lo que lo he percibido yo? ¿Cómo lo has Sí. percibido tú? Sí. Curiosamente, en los pueblitos donde yo he vivido, yo también mantengo mis costumbres, que son partes de mi raíz, y siempre intento de saludar a las personas. Las personas siempre me miran diciendo: oye, ¿por qué me saludas si no me conoces? Pero de ahí se alegran de que alguien les ha saludado y les ha deseado un buen día, ¿no? O sea, de un 100%, un 80% lo toma bien, y 20%, oye, no me hables, ¿no? Porque que no quiero saber nada de ti.
Pero también me pongo a pensar de por qué tienen esa apatía. Y yo digo, bueno, si hubiera nacido pues en este país tan frío, donde la comida no es tan rica y donde faltan muchas cosas, quizás también tenga ese humor, ¿no? A veces algunos latinoamericanos también tendemos a dejarnos contagiar por la atmósfera que existe, ¿no? Pero como yo ya no vine tan joven, he mantenido pues esa alegría latinoamericana que tanto nos caracteriza, ¿no? A la mayoría de nosotros, no a todos, pero a la gran mayoría, ¿no? ¿Has tenido malas experiencias en las oficinas públicas o oficinas privadas cuando vas a recibir servicio? Bueno, yo creo que yo formularía la pregunta de una manera distinta, si he tenido buenas experiencias. Y no, cuéntalas, digamos, ¿no? O sea, de las buenas experiencias. Digamos las buenas y las malas. No, o sea, porque yo solamente me recuerdo las buenas. Las buenas. Porque son excepciones, ¿no? ¿Quieres, o sea, ¿quieres que...? la norma, o sea, la norma es que realmente las personas en las oficinas públicas bueno, están estresadas, tienen muchos problemas personales y nosotros significamos más trabajo, ¿no? O sea, con nosotros digo el grupo migrante, ¿no? O que ya desde pleno dicen seguro que esta persona ha llenado el documento de una manera equivocada y ahora la tengo que explicar. Y lamentablemente es verdad que todos esos documentos en las oficinas públicas son tan complicados que a veces siempre le tengo que preguntar, señorita o señora o señor, ¿he escrito bien esto o he subrayado el lado correcto? Porque son tantas preguntas de un idioma tan complicado. El alemán en sí es complicado. Y el alemán administrativo lo es aún más. Mucho más difícil. Sí, y siempre están ahí como diciendo, bueno, no he comprendido. Y yo intento, yo vivo muchos años en Alemania, no hablo más, el alemán no lo hablo mal, pero igual tengo dificultades de comprensión con algunas palabras, ¿no? Tú has estudiado aquí en la universidad, o sea que tu alemán está más o menos a un nivel académico, se puede decir, ¿no? Yo diría que lo hablas muy bien, ¿no? Sí. Bueno, sí, gracias. Intento. Qué modesto. No, es que yo me esfuerzo, ¿no? Siempre estoy en un proceso de aprendizaje y siempre se puede aprender más, ¿no? Justamente hablando del idioma, el idioma es fuerte. Si hay un problema siempre para la mayoría, es un problema vivir con el idioma aquí en la sociedad. ¿Cómo lo has sentido? O sea, yo personalmente te puedo decir de mi experiencia, claro, he sido, se puede decir, ignorado, no me han tomado en cuenta al inicio, ¿no? Pero claro, hasta que uno no llegue a tener el conocimiento del idioma de tal manera que uno pueda, con altura se puede decir, ¿no? Poderse defender, pues lo que se dice, o sea, no hay agresiones, sin embargo, en mi caso, conozco que las personas aquí están acostumbradas a la claridad, y cuando tú no hablas claro, entonces no tienen tiempo para ti. Lo interesante de nuestro idioma castellano es que no tenemos la necesidad de pronunciar muy bien las palabras. O sea, uno lo puede pronunciar así como se escucha y se entiende. En el alemán, lamentablemente, no es así. Las palabras tienen que ser pronunciadas de una manera tan exacta, si no, no te entienden. Yo me acuerdo que fonéticamente yo siempre escuchaba una palabra que era así como Wein. Yo escuchaba así Wein. Y tú cuando dices así nomás Wein, porque yo le escuchaba que para mí era vino pero no es, pero se pronuncia correctamente con una V, que es Wein. Y yo escuchaba Wein nada más. Así que yo repetía y los meseros siempre se burlaban de mí porque me dicen, eso, Wein, significa pierna. Y yo, tú estás pidiendo una pierna, me dice, aprenda a hablar bien. Oye, y yo le decía, pero he entendido, para mí se escucha así, no lo entiendes, y me dice, no, hay que hacer la pronunciación fonética bien, si no está mal. Y eso sí me ha costado muchísimo, un proceso de aprendizaje muy fuerte, ¿no? ¿Y frente a la sociedad? Sí, la sociedad tiene así como un esquema jerárquico que tiene que ver como el grado no de inteligencia, sino de intelecto, ¿no? ¿Qué tantas ganas tienes de querer aprender el idioma? Yo al comienzo no me esforcé, tengo que ser sincero, de querer
aprender el alemán muy bien, lo único que deseaba era comunicarme. Y no me di cuenta que en esa sociedad hay diferentes maneras de comunicarse y que el idioma es complejo. Y yo al comienzo, como no tenía permiso de trabajo en los primeros años, o sea, mi vida de migración es una odisea muy larga. Y trabajaba en mudanzas, en todo. Pobrecito. En cosas, no, sí, ahorita voy a... Pobrecito, ya mismo llora. El sentimiento latino. Que bueno, tenía un alemán básico y eso a mí me era suficiente para comunicarme, ¿no? Pero es lo que el alemán básico es más o menos como el alemán que se llama el alemán de los obreros, que no es malo, pero también automáticamente te categorizan en ese lado y uno es estigmatizado y siempre espera, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa es que tú, y siempre me decían, como es este idioma tan difícil, tu intelecto solamente llega hasta aquí. Y eso me molestaba mucho, eso sí me dolió, me dolía mucho en la autoestima latinoamericana y decía, bueno, nosotros sí somos personas inteligentes, sí podemos salir adelante y es por eso que le metí fuerza al idioma, porque yo no tengo tanto talento en los idiomas, pero bueno, al alemán sí le puse mucho empeño, ¿no? Hay que ponerle, ¿no? Y entonces a la forma como te traté en este momento, hace un momento, lo hice a propósito porque te quería preguntar, eso es una parte de lo que traemos de Latinoamérica hacia este país y que se confronta aquella actitud con la que vive aquí el alemán. Eso de decirle pobrecito a alguien que tiene problemas y todo eso, casi que no se escucha aquí. Aquí se escucha un poco al contrario, ¿verdad? Claro. O sea, lo que pasa es que nosotros cuando decimos... Cuando uno llora, cuando dices, que ya no he hecho esto, que no he podido esto, que no... ya no... Parece que no tiene reconocimiento eso. Aquí en Sudamérica se... Sí, nosotros sí. Acá no. Acá se ve como algo negativo. Algo negativo. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se comporta la gente? Lo que pasa es que acá tienen ese pensamiento dialéctico entre opresor y oprimido y que dicen, siempre te pones en el lado de victimizarse, ¿no? Y siempre lo ven, bueno, pero acá no, las víctimas no se ven muy positivas y siempre dicen, siempre son los que no son blancos o pertenecen a minorías étnicas, ¿no? Y bueno. Yo personalmente estoy un poco, desde el inicio, un poco impresionado por ejemplo, hablando de la característica dentro de la sociedad frente al más débil, ¿no? Será por la cuestión religiosa que nos ha inculcado toda la vida en Sudamérica. Tienes que cuidar al pobrecito, tienes que respetar al que es más débil y así sucesivamente. Aquí en Alemania, en los juegos de los jóvenes, incluso en el comportamiento frente a uno más débil, he notado incluso lo contrario. ¿Has notado algo parecido tú? Sí, bueno, esa experiencia es muy interesante. Que hay la diferencia entre sociedades que son comunitarias e individuales, ¿no? Yo he crecido en una comunidad, en una sociedad muy comunitaria, donde la mayoría de mis personas y mis amigos siempre se dedicaban a que el valor moral de ese grupo se definía de cómo uno trata al más débil, porque de ahí se nota como que los valores morales de alguien, de reconocer de que esa persona quizás se vea como el débil, pero hay muchos factores que nosotros desconocemos que lo hayan llevado allá. Acá en Alemania lo que yo he vivido personalmente es que es una sociedad muy individualista y que le gusta mucho como no producir sino el rendimiento. Eso es una sociedad individualista que se basa mucho en rendimiento y la gente piensa de que demostrándole a la persona que no rinde lo suficiente como uno mismo, está en ese momento haciendo como un ejercicio de violencia, de poder sobre el otro, para simplemente sentirse mejor y demostrar que rinde más, ¿no? O sea, yo lo veo como problemas de rendimiento y al que no rinde como la sociedad lo espera, es como que lo sacan, lo sacan del sistema, ¿no? Como que lo hacen un grado de depuración a las personas que no rinden. Y eso para mí es algo triste que tiene esta sociedad,
que también llevan a que haya demasiadas depresiones y mucha presión por el rendimiento en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer naturalmente aquí un estudio medio y justamente, no sé, ahora has tenido la misma experiencia tú. Seguro. En la universidad, de realizar grupos de trabajo. En los grupos de trabajo se nota exclusivamente este problemita que todos quieren ganar. Sí, no, exactamente, ¿no? Los grupos de trabajo, pero que, claro, o sea, yo era uno de los pocos latinoamericanos en mi grupo porque yo estudié también filosofía y ahí no hay muchos latinos porque se dice, bueno, ¿qué es lo que voy a vivir, no, después, ¿no? Pero eso es otro tema. Y bueno, a mí no me molestaba cuando una persona en mi grupo no trabajaba lo suficiente. Yo a veces tenía problemas, a mí me apoyaba en lo que viene a ser la corrección gramatical, porque escribir el alemán es todo un tema y siempre hay errores y siempre hay alguien que te haga. Yo me dedicaba más o menos como que a hacer el PowerPoint, no de meterle mucho contenido y de luego explicarlo con mi alemán así en proceso, ¿no? En proceso. Y habían personas a veces que por razones distintas no venían, ¿no? Que decían, mira, ¿sabes qué? Yo no pude venir el domingo, por lo general los trabajos grupales se encuentran los domingos, los sábados, los fines de semana. Y a mí no me molestaba, ¿no? Pero luego comencé a aprender aquí que le decía, mira, ¿sabes qué? Si esta persona no ha rendido las mismas horas que nosotros, no merece la misma nota. Lo que pasa es que el profesor te da la misma nota a los trabajos grupales a todos y no dice, a ti te doy esta y al otro le doy la otra, ¿no? Yo intenté enseñarles a mis colegas de que, bueno, pues hay diferentes motivos. Quizás esta vez esta persona no pueda y quizás a mí me toque en un futuro, sea como me contaban, ¿no? Mi cuy o mi cobaya se ha muerto, mi gato está mal, o acabo de ser, mi novio pues tiene problemas. O sea que en ese sentido tenemos algo parecido, ¿no? O sea, aún en esta sociedad los jóvenes tienen las mismas enfermedades nuestras, ¿no? De excusas, ¿no? Sí, las que nosotros también hemos tenido. Pero lo que tiene que ver realmente con el rendimiento y la búsqueda de ganar es bastante importante. O sea, yo me acuerdo en mis grupos de trabajo en la universidad, en mi país, todo se basaba más que todo por la amistad y menos por el rendimiento. ¿Cómo es el alemán en el trabajo? Para que nosotros... Porque ahí empieza en los estudios, en el juego y todo eso se va transportando naturalmente hacia la vida laboral, ¿no? Sí. En tu caso, ¿cómo es? Bueno, lo que yo he observado, porque la idea del alemán está cambiando, o sea, desde hace un par de años está cambiando esa visión, ya no es el prototipo o el estereotipo que uno tiene de una persona súper ordenada, súper puntual. Está cambiando, la juventud está cambiando y ya no tan resistente a lo que vienen a ser las adversidades. Pero lo que yo hasta ahora he visto son personas que son muy ordenadas en el sentido de que les gusta mirar el día, ya está planeado desde la mañana. Yo también tengo esa costumbre. En Alemania se puede planear las cosas, tú sabes a qué hora cierran las tiendas, a qué horas viene el transporte público, si uno lo utiliza, yo lo utilizo mucho, ¿no? En cambio en Latinoamérica siempre es así que tú no sabes quién va a venir y quién no va a venir, o si viene el bus o si no viene el bus, y es por eso que es un poquito más difícil. Tú sabes quién va a venir a tocarte la puerta y quién no va, o sea, quién viene y quién no viene. Por lo general, si nadie te dice nada, no viene nadie, y lo único que te tocan el timbre es el correo, ¿no? El correo. En cambio en Latinoamérica tú no sabes, ¿no? Siempre alguien, el vecino que justo estaba pasando por tu casa te dice hace tiempo que no pasaba, te toca el timbre y ahí te quedas 2-3 horas y hablas, ¿no? Por eso para mí es un poquito complicado los fines de semana. Mis padres siempre me llaman los domingos, por lo general, pero no me dicen a qué horas, ¿no? Y por lo general... Nunca te consiguen. Y es difícil, a veces me agarran cuando no tengo señal y intento de saber. Ellos saben de que quizás en la noche uno está más... En invierno, en la noche está acá seguro más en casa, ¿no? En verano es diferente, ¿no? Intenta de gozar el sol afuera, haciendo una parrillada, una barbacoa, ¿no? O sea, nos vamos al tema justamente sentimental, familiar, ¿no? La diferencia, por qué los padres piensan que tú no quieres saber nada de ellos,
aun cuando te llaman y no vas al teléfono, porque ellos están en otra realidad, ¿no? ¿Cómo has escuchado algo de depresiones aquí en gente nuestra de Sudamérica, de Latinoamérica en sí, que ha tenido problemas por no sé, ¿no? O sea, yo personalmente cuando recién llegué tuve problemas con la claridad, ¿no? Porque yo vengo justamente de la costa, y en la costa pues casi siempre tiene sol y radiante y todo. Claro. Pero eso no lo tuve aquí cuando llegué. Alemania se caracteriza por tener siempre estar un poco tapado por nubes. Sí. Y bueno, eso me produjo realmente, no sé si en ese tiempo sería depresión, pero la cuestión es, al inicio, ¿no? Es que siempre tenía sueño. En mi caso, yo nunca tuve ese problema. No es sino porque simplemente pues tengo otras costumbres en la mañana, ¿no? Yo tengo unas costumbres matutinas, de que es más o menos de cultivar de mi madre, que yo lo aprendí de mi madre, de siempre intentar, ¿no? De tener un buen humor para tener la energía necesaria para poder lograr todos los retos que me trae el día. El día me trae muchísimos retos. Y bueno. Tú pareces alemán, ¿no? O sea, todos son retos, todos son... Es que claro, la vida te da muchos retos, ¿no? O sea, para triunfar en esta sociedad necesitas ser bien organizado y siempre tener presente de que tienes todos los días retos por cumplir o metas por cumplir diariamente. Se escucha mucho en los videos, sin embargo, pues hay mucha gente que te dice y tienes que organizar, y tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. A veces parece solo bla bla, pero en realidad esta sociedad te lo exige. Sí, claro, todo depende del grado de personal, ¿no? Más o menos a dónde quieres llegar. O sea, siempre es bueno tener esa claridad, o qué es lo que uno desea, o cómo uno se siente con uno mismo, alegre, feliz, ¿no? La experiencia que yo tengo, que tampoco no se puede generalizar, es que cuando tú haces un trabajo, por más simple que sea, siempre se te va a juzgar, siempre lo tienes que hacer muchísimo mejor que el local, porque si no, no se toma como algo especial, ¿no? Esa es la lucha de nosotros los latinoamericanos, o los migrantes en sí, que tenemos que rendir más que el local para que recién sea reconocido, ¿no? Eso es son cosas que pueden causar la depresión, que se la puede llevar, se puede decir, trabajar. Pero, por ejemplo, conozco a alguien, eso es un poquito aparte, por el clima, por el mismo hecho del movimiento de la sociedad de rendimiento. Esta era una señora, una chica latinoamericana con hijos. Se iba todos los inviernos a Sudamérica, a su país, justamente porque no soportaba. Claro. Le daba dolor de cabeza. Ella tomaba a sus 3 hijos, se iba y, claro, eso es un costo inmenso. Sí, la depresión cuesta. Y bueno, yo lo hago más por algo de una nostalgia que uno tiene pues a su tierra, a sus padres. Mis padres viven en Perú y por eso todo el año intento de trabajar para poder siempre estar en Navidad o en Año Nuevo con ellos, ¿no? Y si no se puede, bueno, en Navidad, Año Nuevo, por cuestiones ahí donde los precios están súper altos, ya en enero, ¿no? Donde los precios bajan. Pero bueno, estar en verano latinoamericano, no sudamericano, porque no todo. Y eso, a mí, claro, el sol me da, pero más es ese calor, esa alegría, ese amor latinoamericano de tu tierra, que te dice, mira, ¿sabes lo que es interesante? Que tú cuando estás en Latinoamérica te dicen, tú eres parte de esta tierra, ¿no? Porque yo tengo un pasaporte alemán y siempre en Perú hay que, como muchos países latinoamericanos, hay que poner tu DNI, ¿no? O tu ID, tu documento de identidad. Y el mío siempre es un poquito raro. Yo utilizo uno caduco porque cuando utilizo mis documentos alemanes, siempre me dicen, oye, pero si tú eres peruano, tú eres parte de nosotros, no nos traiciones, ¿no? No te hagas el alemán. No, claro, yo no me hago el alemán en ningún lado, sino solamente es un documento de trabajo. Y en cambio aquí, cuando yo muestro mi documento alemán, siempre
lo verifican para ver si no es una falsificación y están mirando, y como nosotros los latinos tenemos 2 apellidos, el alemán siempre tiende a buscarte con uno y por lo general no te encuentra. Mis apellidos es Sandía, Cochachi, y les es muy difícil siempre encontrarme en el sistema, así que primero estoy, este señor está ilegal y me está engañando, y siempre demora como media hora, todo un proceso de llamadas para ver si realmente soy esa persona o no. En cuanto al tema de la depresión, que es un problemita, porque ya nos saltamos luego al problema de la discriminación. Sí, la depresión. La depresión, ¿hay algo más que puedes decir de depresión? Porque, bueno, tenemos el hecho de eso del rendimiento. Muchos no consiguen porque no entienden el idioma. Bueno, la depresión en sí realmente es un problema grande. Hay incluso organizaciones para migrantes que tratan de apoyar en este sentido, justamente porque realmente es un problema. La gente no está en su país, la gente no tiene su familia, la gente no se encuentra en un medio que realmente lleno de calor urbano, como se dice. Sí. Aunque claro, hay que ver que en Sudamérica tampoco no es que todo es calor humano. No. Sin embargo, hay otros problemas. Habíamos dicho que era el idioma, la frustración por no saber el idioma, por no poderse comunicar. Claro. El otro es por el mismo hecho del idioma, la falta de éxito en el trabajo, realizar actividades que no van acorde a lo esperado. Todo eso provoca naturalmente una frustración, y eso lleva a la depresión a muchas personas. El proceso migratorio en realidad es una experiencia psicológica fuerte, ¿no? Cada persona, depende de qué recursos uno tiene o maneja, lo lleva de una manera distinta. Pero de todas maneras es un proceso fuerte al cual tienen que haber muchos factores que estén unidos para que uno no caiga en depresión. O sea, tiene que como que tener un círculo social fuerte, estable, ¿no? Y no... uno siempre pasa por un círculo social que no tiene, porque el idioma te hace un poquito difícil contactarlo, pero muchos tenemos contactos, pero lo que falta es la comprensión de por qué somos como somos. O sea, la mayoría de europeos no entienden mucho el pensamiento latinoamericano cuando viene nato, y uno en el proceso se adapta o aprende cómo es aquí. Y lo otro es el fracaso. A veces uno siempre tiene que estar, hay muchas piedritas en el camino en las cuales uno tropieza, y depende cómo uno lo maneja. Y también las desilusiones, hay muchas desilusiones. O sea, cuando tienes desilusión, no estás bien en el trabajo, el clima está mal, y luego tienes problemas o pérdidas familiares que están al otro lado del mundo, en los cuales quizás en ese momento no te encuentras con la fuerza económica, la estabilidad económica para ir. Causa eso cuando se juntan todos esos factores, amigos míos que estimo mucho, les ha llegado, ¿no? A tener esos problemas depresivos, ¿no? Pero era cuando muchas cosas se juntaron, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de un par de problemitas, más o menos, qué es lo que pasa en la sociedad, cómo se comporta la gente. Son problemitas. Ahora, ¿cuáles podrían ser las soluciones? Casi que parece que se puede reducir siempre a lo mismo por lo que se caracteriza esta sociedad, la adaptación, cómo se comporta la sociedad frente a uno, cómo uno se comporta en esta sociedad cuando uno recién llega, qué es lo que traemos, qué es lo que crees tú, en este caso, el remedio para vivir bien en esa sociedad. Hablemos del comportamiento primeramente. Una receta mágica. La receta mágica. Que todos buscan. Sí. Bueno, esa es una pregunta bien complicada, ¿no? Porque el sistema, o sea, la depresión es un tema muy, muy delicado, muy complejo también, de cómo se puede prevenir. Bueno, yo solamente puedo hablar de los casos que he visto, de cómo yo lo hago, ¿no? Y es siempre intentar de mantener un círculo social estable y fuerte, y en mi caso es poder hablar de los problemas que uno, o de la mochila, del peso de los problemas que uno está llevando con uno mismo.
tener el tiempo de personas que te apoyen en esos problemas en los cuales, porque la depresión, bueno, como yo lo he entendido, es de que se juntan muchas cosas a la vez y el cuerpo ya no te da la fuerza para salir adelante y el sistema se bloquea, se apaga y nos pide un descanso total. Algunos no desean continuar en este mundo y desean ir a otro lado donde ya se complica demasiado. Ya ese ya es el extremo. Ese es el extremo, ¿no? Y pasa más frecuente en este país de lo que uno cree y también, Sí, la pregunta es más o menos qué es lo que se hace se debería hacer, ¿no? O sea, ¿cómo uno encaja? Yo encajo, por ejemplo, he tratado de aprender el idioma cuanto más he podido. Sí. Perfecto, no lo hablo, pero cualquiera que se propone, diría yo que es la clave, se puede decir la mejor clave o la principal para poder vivir en esta sociedad y encontrar el camino para vivir un poco feliz, tratar de vivir feliz, porque no hay que recordar, y eso es lo que yo me he dicho a mí mismo también, que la felicidad no la tienes 100% ni en Sudamérica, ni en los Estados Unidos, ni en China, ni en Alemania, ni en ninguna parte. La felicidad la tenemos nosotros. Y eso es lo que tenemos. Si es que nosotros no lo hacemos, depende naturalmente del esfuerzo propio. El idioma es un punto principal. ¿Tienes otro factor? Para esta sociedad, ¿qué piensas tú? Bueno, la alegría es algo que siempre hay que conquistarlo día a día. Bueno, yo me lo veo bien. Yo me levanto y digo, hoy voy a conquistar mi alegría porque soy responsable. En cierto modo, porque a veces a mí me pasan cosas que van fuera de mi poder y que me causan cierta tristeza, ¿no? Lo que yo he podido ver es que las personas que son más sensibles y emocionales son más propensas, ¿no? a una fuerte desestabilidad emocional, ¿no? Que algunos lo pueden llevar. Eso lo he visto mucho y eso pasa porque esta sociedad es muy dura, te lo dice muy fuerte cuando no estás calificado, cuando no rindes, te lo dice de una manera tan fuerte que a veces duele el sentimiento. Yo he visto que no, me ha pasado, pero más he visto a otras personas de cómo los han calificado. Yo digo, si eso me lo hubieran dicho a mí, me hubieran destrozado el corazón y estaría llorando todo el día, ¿no? Pero hay que tomar algo muy en cuenta, ¿no? No solo te lo dicen a ti porque eres extranjero, sino se lo dicen a muchos entre ellos mismos. O sea, esa es la forma normal de tratar. Claro que hay, de caso en caso, hay muchos que tratan de hacerlo de otra forma, pero por lo regular es la forma de tratar el hecho de los resultados, ¿no? Claro. Los resultados son los que valen. Lo que es el resto, el marco para poder vivir, las reglas que se encuentran dentro, por ejemplo, la puntualidad, es parte, para no sufrir son parte, son cosas interesantes que puede que te dañe la imagen y ya esto hace que realmente te marginen porque dicen, bueno, llega siempre tarde. O te califican, te ponen la estampa y te dicen, bueno, siempre llega tarde. Eso en sudamericano. Sí. Y eso es justo algo también parte de la discriminación, ¿no? Tú como o uno como latinoamericana en sí, siempre puede llegar, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Siempre puedes llegar temprano, antes, porque el tema de puntualidad en Alemania se ve como un factor de respeto, es un respeto muy grande de preparación y siempre los antiguos, que esa puntualidad prusiana es siempre 5 a 10 minutos antes de la reunión, ¿no? Bueno, la mayoría intenta llegar puntual en el punto. Y cuando, a mí me ha pasado en el trabajo, yo siempre intento llegar temprano y siempre soy puntual, pero falta que solamente una vez pase algo, que uno duerma bien o no escuchó, que una vez me ha pasado que no escuché el despertador y llegas tarde
una vez de muchísimas, y luego eso, ya sabíamos que los latinos no pueden ser puntuales. Pero cuando, mira, mis colegas, la mayoría de mis colegas alemanes son más impuntuales que yo. Bueno, yo no, en el contexto de trabajo sí me considero una persona puntual. En el contexto social, ahí sí soy más flexible, ¿no? O sea, eso soy más flexible. Sin embargo, también el contexto social es, o sea, privado, sí, es importante para todos los alemanes también estar allí puntual, ¿no? Claro, claro, sí. Las fiestas y las reuniones cuando te invitan a las 8 de la noche en verano, y yo siempre intento de ir a las barbacoas cuando ya está oscureciendo un poquito, porque no sé, a mí me nace llegar a 10, 10 y media y la gente, que te estamos esperando a las 8. Le digo, bueno, pero esa hora no tenía ganas de venir, ¿no? Pero ya estaba hecho la mesita, ya te estaban esperando, eso es interesante, ¿no? O sea, habíamos hablado también de la apatía de la gente, y hay una receta que yo la he puesto en consideración y trato, aunque no me resulta 100%, de dirigirme hacia las personas, como tú lo has dicho, que se sorprenden en muchas ocasiones. Y no importa si uno las sorprende, es mejor dar el buenos días, pero importante, no esperar la respuesta, claro, porque en muchas ocasiones no viene. Sin embargo, para yo estar feliz, lo hago. Claro. ¿Por qué? Porque muchas personas, la cultura es así, es un poco apática. La gente es un poco apática frente al resto. Y no es que son malos, no es que no te quieren, no es que te están discriminando. Puede ser que haya el caso, ¿no? Que sí los hay, pero no es la regla. Y si en el momento en que yo les doy mis saludos, o yo les brindo mi mirada, o les hago se puede decir, algún signo de comunicación interpersonal, en ese caso muchos se sorprenden, y tú te sorprendes a veces, porque lo que tú has pensado está anulado con ese salto hacia la persona opuesta de esta sociedad. Claro, es ser proactivo, ¿no? Esa actitud proactiva realmente me parece personalmente muy saludable, y es justo muy, muy interesante lo que has dicho, no esperar la respuesta, ¿no? De un 100% de las cosas que yo también, porque yo cultivo también esa actitud, la mayoría no responde, y siempre luego hay dos categorías que son muy claras en mi experiencia, ¿no? La gente dice, tú vienes de una cultura, o sea, cultura diferente, una cultura cristiana, romana, normal, como aquí, donde la gente sí es amable, ¿no? O sea, eso es un lado donde se alegra y me dicen, como ustedes son diferentes, son más alegres, eso es lo positivo. Y lo otro es que realmente te preguntan, si no me conoces, ¿por qué me saludas? ¿No? O sea, ahí donde sale lo muy individualista y donde te marca, tú eres el otro, yo no soy tu parte, tú eres un extraño que no me tiene que saludar, ¿no? Y cuando le dices que es por educación o por respeto, ¿no? A veces las personas, yo tengo mucho respeto a la gente que ha vivido más tiempo que yo, bueno, lo toman de una manera que no saben cómo meterte en su categoría del idioma, porque se escuchan que lo hablas, entonces ya no eres el otro malo, y bueno, eso siempre es curioso, pero yo intento de ser proactivo, ¿no? Lo que yo he tenido como experiencia desde el inicio y me he recordado mucho, he cambiado en ese sentido, y ha sido importante el cambio, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el servicio. Cuando yo he ido a un servicio público, a un servicio privado, he ido a preguntar por algo, o he ido a comprar alguna cosa, al inicio, por educación, eso ha sido la cultura que he llevado, automáticamente siempre había bajado la voz, porque me sentía inseguro. Claro. Sin embargo, en esta sociedad, no importa cómo hables el idioma, ellos solo quieren entenderte y tienes que hacerte entender. Claro. Y si es que tú bajas la voz, no te van a hacer caso.
Sí, no te entienden. ¿No? Si es por lo que no te entienden. Si tú alzas la voz y hablas y tratas de hablar, le das a entender a la gente que tú quieres conseguir algo, lo vas a conseguir de esa persona. No te van a dar la espalda. Esa es la actitud. Significa la actitud del sumiso, lo que habíamos hablado antes, no funciona muy bien aquí. La actitud del pobrecito no funciona. No es que es malo ni es bueno lo que nosotros traemos. Depende, porque estamos hablando con una sociedad que usa mucho la razón. Sí, mucho. Y en este caso, pues, tienes que actuar de esa manera para que la razón, o sea, lo que está, el programa que está en esta sociedad pueda captar lo que tú quieres decir. Es interesante lo que dices porque justo, bueno, yo he sido socializado de que cuando uno habla muy fuerte siempre se adecua como la prepotencia, ¿no? Es una persona prepotente. Es mal visto en nuestra sociedad a veces, ¿no? Sí, sí, prepotente. Y curiosamente, y ahí es donde, muchos de la sociedad alemana diferencian. Nosotros, o nos caracterizan sobre todo al hombre latinoamericano o al hombre del sur como una persona violenta, ¿no? Así que cuando nosotros venimos y somos un poquito prepotentes, decimos, ya sabemos de que ustedes son unos machistas, sexistas, no sé, violentos, ¿no? Narcotraficantes, y es por eso que tienen que alzar la voz para que lo escuchen. Y luego digo, bueno, pero si no alzo la voz no me vas a escuchar, ¿no? Y eso justo, y es esa dialéctica, esa dificultad de saber navegar en la situación, ¿no? Yo sí no hablo muy fuerte cuando sí de una partnera de dos, sí me ha pasado, pero sí tengo que regular mi voz cuando tengo que hablar con más personas, porque sé que no me van a escuchar. Pero siempre la primera es, oye, ¿qué dijiste? Y tengo que repetir. Y le digo, oye, pero si te lo he repetido de una manera no te voy a estar gritando. Pero te hacen, no lo entendí. Pero sí hay una diferencia, no hay que malinterpretar, tal como tú lo has dicho, porque sí realmente hay una diferencia, que es alzar la voz para hacerse entender, otra es alzar la voz con sentimiento, con el sentimiento que nosotros traemos, se puede decir como de agresión porque el otro no me entiende o porque el otro tiene que entenderme. Alzar la voz solamente con el hecho de darle a entender a la gente que realmente yo quiero decirle algo y yo quiero conseguir que él o ella me diga algo. Si yo voy pasando y yo le murmuro buenos días, como se dice en Sudamérica, nunca voy a recibir un buenos días. Pero si yo va pasando y le digo buenos días, ¿no? Incluso con un buen ánimo, me va a responder o me va a mirar con sorpresa. Y eso lo va a contar a su familia. Es parte también de un poco de trabajar en la imagen propia, ¿no? Claro. Por la imagen de la comunidad migrante o latinoamericana, como lo veas. Y esas son costumbres muy interesantes que son decisiones. O sea, en el proceso migratorio uno al final tiene que decidirse de cómo me voy a comportar en el país que se convierte en un segundo hogar, ¿no? Porque en muchos de los casos, yo no sé cómo tú lo ves, pero yo sí veo a Alemania como un segundo hogar. Ya como 18, 19 años aquí, ya casi la mitad de tiempo de mi vida, y bueno, pues automáticamente se convierte como un segundo hogar. Adaptar de cómo uno cultiva tus actitudes o uno es asimilado un 100% por las costumbres, ¿no? que da este país. Y eso tiene, o sea, es positivo para algunos, ¿no? A muchos les resulta, pero como también tiene un sinsabor que tiene un conflicto de identidad con uno mismo, ¿no? O sea, el conflicto de identidad también pasa, que es uno de los factores para temas depresivos, que a veces yo no sé quién soy y no sé dónde pertenezco. Yo conozco muchos latinoamericanos, bueno, no solamente latinoamericanos, sino también migrantes, que tienen ese proceso que dicen, yo he forzado, hace 10 años que no voy a mi tierra, me he acostumbrado, me he asimilado a este lado, y luego cuando hacen vacaciones en su tierra natal, dicen, oye, pero la gente ya no me toma como si fuera algo porque su comportamiento también ha cambiado, ¿no? Sí. No sé si lo has visto. Sí, ¿Qué ha pasado? Hay
hay un sinnúmero de factores que hay que trabajar cuando uno viene de su propia cultura para poder encajar en esa cultura y un poco salir adelante, que es el objetivo. Seguiremos nosotros en Contacto Latinoamérica haciendo este tipo de conversatorios justamente con personas con experiencia en esta sociedad, como para ir un poco desmenuzando y dar un poquito de consejos para poder encajar un poco en esta sociedad. Y el objetivo es naturalmente el éxito y la buena imagen de nuestra cultura, de nuestra gente que llega a esta sociedad, y bueno, que al fin y al cabo pues no tenga la dificultad 100% como lo hemos tenido muchos, sino que tengan por lo menos un par de ideas, ya ejemplitos, un par de guías, se puede decir. Fernando, gracias por estar aquí, por estar abierto. Y de compartir, no. Creo que no va a ser la última conversación. Espero que no, espero que haya una segunda. A mí me gustaría hablar en un futuro, ¿no?, sobre también en una forma de un video, ¿no?, de la representación política que yo hago aquí, que soy parte del Consejo de Inmigrantes, todo lo que significa y las luchas que tenemos nosotros los grupos latinoamericanos para que nos sean escuchados, ¿no? Así que muy agradecido a Contacto Latinoamérica. Me gusta la manera de cómo ser lo que hace Rafael, que nos invita a que podamos poder manifestar nuestra voz, que es algo muy importante en este país de Alemania, ¿no? Gracias. Y así nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Cultura, curiosidad, información y música desde las cabinas de Radio Rheinville en Wiesbaden, Alemania. El equipo de Contacto Latinoamérica y Rafael Rodríguez se alegrarán de contar contigo nuevamente. Gracias y hasta pronto.